El maestro le dice a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 44 al 46. La búsqueda, el sacrificio y la renuncia son importantes para poder encontrar el reino de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy miércoles 2 de agosto, año 2017. Existen dos parábolas en la Santa Biblia que los teólogos la llaman parábolas gemelas. Van en comunión a dar un mismo mensaje acerca del reino de Dios y proponen una serie de actitudes para poder entender y llegar al reino de Dios. Es el valor inestimable que tiene el reino de Dios. Y cuando se trata de un valor inestimable, se necesita buscarlo, renunciar y sacrificarse. Son como los tres verbos importantes frente al reino de Dios. Si se supone que el reino de Dios es un sistema de vida diferente al que el ser humano está pensando, o le va a cambiar definitivamente la vida a una persona, o va a cambiar el ambiente total de la sociedad y la manera común de pensar de la sociedad, entonces vale la pena entrar a pensar en esa posibilidad. Y para poder pensar en esa posibilidad hay que primero buscar el reino de Dios. Cuando se trata de buscar, es la inclinación misma de la persona a ir a la fuente principal del reino de Dios. Y la fuente principal la encuentra en la Sagrada Escritura. A mí me parece importante definir la fuente principal para no entrar en divagaciones y en peleas y en discusiones donde cada persona tiene una opinión diferente acerca del reino de Dios. La definición más primigenia del reino de Dios, que es la soberanía del poder de Dios sobre la misma humanidad. Si Él es el creador y si Él hizo todo y todo lo hizo perfecto y Él sabe cómo funcionan las cosas muy bien, no veo para qué entrar en discusión con otras posibilidades de que el reino de Dios sea esto o sea aquello. También ocurrió en la historia entrar a pensar cuándo va a llegar el reino de Dios, o llega hoy o cuándo lo tenemos que esperar. Cuando se habla del reinado, se está hablando donde la gracia de Dios impera sobre el pensamiento y las decisiones humanas. Por eso hay que buscar la fuente principal, que es la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, y alimentar la vida espiritual con la Eucaristía para entrar en ese reino de Dios. Una vez que la persona logra buscar el sentido del reino de Dios y se decide por vivir esa vida de acuerdo al planteamiento de Dios, entonces viene el segundo verbo que recomienda la teología, que es el verbo renunciar. Habría que renunciar a ciertas cosas para poder obtener el reino de Dios. El Papa Francisco, en un Angelus Regina Caeli, recomienda ese verbo renunciar, teniendo en cuenta que no se trata de abandonar y dejar, sino que se trata de supeditar. Así dice el Papa: lo que quieres encontrar con respecto a Cristo Jesús, tendría que estar primero lo de Dios y lo demás se vendrá por añadidura. Tendría que la persona que decidirse por el camino de Dios y las otras circunstancias
no vendrían a estar por encima del ideal. O si no se pierde el ideal, se pierde el ideal cuando se quiere cambiar por las cosas de este mundo. Habría que renunciar en ese sentido, en el sentido de supeditar, no de rechazar o decir que todo es malo y la elección que yo tengo es la mejor. Luego todos son malos los que viven en el mundo, y eso es algo demasiado equivocado. Y el tercer verbo es el sacrificio. Así se sostiene permanentemente el reino de Dios. Se necesita una cuota muy buena de sacrificio por parte de la persona porque ya tomó una elección en su vida y quiere vivir de acuerdo al reino de Dios. Son 3 elementos básicos de buscar siempre a Dios, de renunciar a ciertas cosas y de sacrificarse por sostenerse en la elección primera, que fue decidirse por el reino de Dios.